1, 2 y 3. Hola, hola, yo soy Nati. Y yo, Cari, y esto es Viviendo en Spanglish. Nati, llegamos al episodio número 5 de nuestra primera temporada. No lo puedo creer. 5. Sí. O sea, increíble lo que hemos podido hacer. 5 episodios con miles de llamadas en between, con horas que le hemos puesto a esto y obviamente siempre súper agradecidas con todo el mundo que nos está siguiendo, primero que todo con Dios, claro que sí, que no nos abandona en ningún momento, nuestras familias hermosas que siempre están ahí para apoyarnos, obviamente nuestro detrás de cámaras, nuestro director, equipo técnico, músico, entonces gracias. Musicalizador, camarógrafo, editor, productor, todo. Community manager, porque además lleva las redes. Sí, no, mil gracias por todo el apoyo y bueno, increíble que ya estamos en episodio número 5, felices de que este espacio se ha convertido en algo fundamental para muchas personas y honestamente para mí también, o sea, aquí este espacio que tenemos ha sido un reflejo maravilloso para mí, un espejo divino y gracias, Cari, porque también puedo compartirlo contigo cada semana, cada otra semana. Sí, y además un espacio para poder relajarnos recordando las vivencias que nos ha traído el hecho de haber emigrado y que por mucho tiempo pensamos que quizás lo estábamos haciendo mal y fíjate, esas experiencias hoy nos traen hasta aquí y lo más maravilloso, Nati, es ver cómo las personas que nos están viendo, que nos comparten y que nos escriben por privado, por mensajes, nos dicen que han experimentado muchas de las cosas que nosotros comentamos aquí, lo que nos hace ver que no estamos solas, como dices tú siempre, usted tampoco está sola, usted, señorita, mamá, hermana, hija, que nos está viendo, tampoco está sola. Este camino del emigrante no tenemos por qué recorrerlo solo. Viviendo en Spanglish creo que nos une en ese punto, además de convertirse en un espacio de relax para nosotras, porque créanme, no es nada más sentarse aquí, como dice Nati, esto es horas de llamadas, trasnocho, porque a veces nada más solo tenemos la noche antes de dormir para poder organizarnos, pero es gratificante ver y escuchar los comentarios y leer los comentarios de las personas que hasta ahora se han unido a la comunidad. Sí, así es, Cari. Y la otra cosa que tú y yo siempre decimos es que aquí no vinimos a sobrevivir, sino que vinimos a florecer. A florecer. Y totalmente creo que eso es lo que estamos haciendo entre tú y yo, con la comunidad que estamos empezando a construir, entonces súper chévere que podamos hacer eso. Entonces, bueno, vamos, vinimos no a sobrevivir, sino a florecer. A florecer, claro que sí. Sí. Y Nati, hoy vamos a hablar de, para mí, uno de los mayores temores de cualquier emigrante, de cualquiera. Uno de los mayores. Uno de los mayores temores, que es el idioma del país receptor. Sí. Por supuesto, cuando es diferente a tu idioma. Claro. No, en este caso, el inglés. Sí. No, y eso es súper cierto. En algunas de las experiencias de vida que tuve, yo tuve la oportunidad de vivir fuera de Estados Unidos y fuera de Colombia. Vivimos en África y también me acuerdo haber llegado allá, al país al que llegué fue a Camerún, donde hablan francés. Y obviamente yo no sabía hablar francés, entonces sí, te entiendo, sí, eso se siente horrible. Y también me acuerdo cuando yo llegué aquí, a este país, que no entendía nada. Porque en Colombia, obviamente, pues yo fui a un colegio bilingüe, entonces obviamente tú aprendes inglés, ¿no? Entonces, pues uno aprende los colores, aprendes, no sé, el abecedario. Y también te confieso que cuando estaba en Colombia, en mi clase de inglés, perdí todas las clases de inglés. A mis pobres papás les tocaba ponerme tutor. Es más, ¿Porque no las pasabas? No, porque no me entraba el inglés, o sea, no podía hablar inglés. Ese no me entra el inglés, lo escucho todos los días en mi trabajo. Sí, no. Y eso era. Yo cuando me vine acá, yo dije, no, ahora suerte con eso, porque no perdía siempre la clase de inglés. Es más, una de mis primas era mi tutora de inglés, porque no perdía la clase de inglés. Y no, en mi caso, en la universidad vemos inglés y en el liceo vemos una materia que se llama inglés, pero no pasamos de good morning teacher, how are you today, I fine, thank you, and you, hasta ahí. Sí, no, ahí. Y claro, como no tenía idea de que iba a emigrar, para mí eso era suficiente. Las veces que salíamos de vacaciones fuera de Venezuela, nos servía. Claro, total. Luis, como buen gamer, manejaba mejor inglés, es más músico, por la música, y
eso nos servía, nos funcionaba. Pero cuando llegas ya definitivamente a un país donde el idioma regular, normal, natural, es el inglés, sí. ¿ok, señores? Comienza Cristo a padecer. Total. Sí, ¿no? Y además, lo que habíamos hablado antes, o sea, también la edad a la que uno llega al país. O sea, yo, como hemos hablado, yo llegué a los 17 años, obviamente no una niña, entonces obviamente siempre por el resto de mi vida voy a tener un acento, quiéralo o no, por más de que yo intente e intento muchísimo, obviamente nunca voy a poder sonar como una persona nativa, creo yo, pero chévere. Porque creo que vamos a hablar un poquito más de eso después. Por supuesto. Entonces, obviamente, aprender a los 17 años o aprender a los 40, me imagino que totalmente diferente. Pero, ¿sabes? Dijiste algo que creo yo, y sí, Nati, nosotros creemos a veces que no nos están entendiendo, pero la experiencia poca, porque yo apenas tengo 8 años de estar batallando con el inglés, me he dado cuenta porque muchos de mis compañeros, yo tengo un part-time en una tienda por departamento, la mayoría habla inglés, y ellos me enseñan, me practican conmigo porque además quieren practicar el español, quieren aprender español. Y ellos me dicen, yo sí, pero your English is very, very good. Y yo que no, yo me siento Tarzán, o sea, qué linda. Me siento alfabeta cada vez que me dicen, no, su inglés es muy, muy bueno. Pero, Cari, y mira que eso, yo ya llevo 20 años practicando mi inglés y obviamente, e incluso después de 20 y pico de años, hay momentos que yo digo, ay, ¿será que sí me entendieron? O sea, yo cuestiono eso. Y eso que yo estudié en la universidad aquí. Claro, estuviste más involucrada. Pero por eso que a los chamos se les hace mucho más fácil, porque están involucrados en la escuela y obviamente tienen que aprender. Sí. O sea, aprenden o aprenden. Total. La cosa es cuando llegas a esta edad, que ciertamente tenía una base y ahora lo reconozco, que antes pensé que no, que era muy mala, pero sí tenía una base, pero no es fácil, no es fácil, sí. Pero bueno, vamos a ir desarrollando el tema porque además tenemos una invitada súper de lujo, Nati, que yo sé que no solo va a enriquecer, por supuesto, este episodio, sino que nos va a contar cosas de su experiencia como profe de inglés y como una buena habitante en Spanglish, de lo que ha sido su vida acá. Pero antes de eso, antes de traer a la profe, quiero comentarte algunas cosas que estaba investigando cuando estábamos preparando el tema, para que además no nos sintamos tan mal, ¿no? Porque ciertamente no es nuestro idioma, siempre va a haber esa culpita y como que, que también yo la he convertido en la necesidad de seguir mejorando, ciertamente hoy soné como Tarzán, pero esto para mí es un reto de tener que mejorar cada vez más. Y eso es súper importante, Cari. Yo creo que cuando llegamos a un país nuevo es fundamental aprender ese idioma. O sea, porque tenemos que comunicarnos. Y como padres de familia que somos también, entonces tenemos que también poder comunicarnos con los amigos de nuestros hijos eventualmente, con los profesores, con los médicos. Los médicos, sí, entonces es importante. Entender las señales de tránsito, entender las leyes. O sea, cuando emigramos a un país donde no hablan nuestro idioma, es responsabilidad nuestra y de nadie más aprender el idioma. Claro. Y no tendrían que decírnoslo, ¿ok? Porque eso debería ser, deberíamos estar conscientes de eso. Sí. Pero bueno, son tantas cosas las que pasamos. Pero Nati, eso no, o sea, ese miedo no es inocente. El español es nuestro mapa de vida, ¿sabes? Claro. Con el español nacimos, crecimos, el español nos permite aún expresarnos, manifestarnos, abrirnos, ¿verdad? Cosa que con el inglés todavía no, quizás tú sí, porque ya tú tienes mucho tiempo hablando en inglés. Sin embargo, tú siempre estás comentando que eres más chévere en español, que eres más divertida en español. Entonces, cuando leías, decías, mira, por eso es que Nati dice, porque ciertamente el español es nuestro mapa de vida. Así es, así es. Y justamente esta semana me pasó eso con mis hijos, te cuento. No sé por qué yo dije algo y mi hijo o mi hija me dijo, sí, mami, yo sé que tú eres súper chévere en español. Y yo como que, a ver. Pero así los tendrás. Pero no, es cierto, y por eso también yo siento la responsabilidad y no la hora que llegue la profesora Laura y hablemos de eso, porque obviamente para mí no es un reto hablar español, yo lo hablo. El reto para mí es cómo ayudo a mis hijos para que no se alejen de español, para que puedan aprender español, para que yo los pueda conectar por medio del idioma, no solo conmigo, del ser que yo soy, sino con mis abuelos que todavía están vivos, con mis tíos que están en Colombia, con nuestra familia que de pronto no está en Colombia pero es en otras partes y el tema común es español, porque yo quiero que cuando vayamos a Colombia o estemos en una reunión familiar, mis hijos no se sientan como los outsiders, sino que se sientan, yo soy parte de esta familia, porque yo también hablo español.
Y bueno, no veo la hora que llegue la hora Pero y sabes hablemos que de eso. el perder el idioma es algunos de los miedos que sufren los padres que viven en Spanglish, que trajeron niños pequeños o tuvieron a sus nenes aquí. El eventualmente perder el español es uno de sus miedos. Y lo dicen las estadísticas, ¿no? Sí. Por eso una de las preguntas que tenemos fija para la profe es qué hacer para que Sí. ese miedo se disipe y más bien usar herramientas prácticas para que el español esté siempre presente en nuestra casa, pero no de manera impositiva, sino que sea algo que fluya. Sí, ¿sabes? y es súper duro. Es Pero súper Nati, duro. una cosa que tenemos que rescatar, y yo sé que la profe nos va a apoyar en eso, es que el tema del bilingüismo no es tan simple. ¿Okay? ¿no? Tiene cifras duras. En Estados Unidos, que es el país donde estamos, según la Oficina del Censo, una de cada 5 personas, el 22% de la población, habla un idioma distinto al inglés. ¿Okay? Claro. Eso quiere decir 74 millones de personas. De esos 74 millones de personas, el 61% habla español. De hecho, Wow. somos en la nación con más hablantes de español en el mundo. Una Entonces, maravilla. no es poca cosa después de México, solo después de México, dicen las cifras. Entonces, en el mundo en general, entre el 43% y el 50% de la población mundial es bilingüe. Es decir, el monobilingüismo, hablar un solo idioma, es la minoría. Total. ¿Eh? Entonces, no es poca cosa. O sea, No. no somos tampoco tan... O no deberíamos sentirnos tan poca cosa, porque somos parte de la mayoría. Somos bilingües. Total. Bueno, pero yo no me siento poca cosa. ¿Tú te sientes? No. Cuando hablo tarzaneado, sí. No, tampoco deberías. ¿Cómo Bueno, así? estoy aprendiendo. Cada vez me siento mejor. Sobre todo cuando lanzo la frase que después pienso, ay, Dios mío, no, dije el verbo después. Sobre todo cuando me preguntan muy rápido. Porque cuando me dan tiempo para pensar, mira, soy Natalia y bueno, y yo súper bilingüe. Pero cuando las cosas suceden muy rápido, sí, Claro. y además yo por naturaleza hablo rápido. Como buena periodista, mi vocabulario soy una ametralladora para hablar en español. Bueno, no solo como buena periodista, sino también como venezolano. Bueno, sí. Porque el también. venezolano, Sí. como el caribeño, la parte Como el caribeño, quizás. Exacto. Pero en mi caso, obviamente que trabajé toda la vida con la palabra, entonces yo en español pienso así, o sea, tengo 50 palabras en un segundo. Una Imagínate maravilla. pasar eso al inglés es imposible, por más vocabulario que sé que tengo, o sea, lo digo al revés, entonces ahí viene la culpa, ay, lo dije Tanzania. Pero bueno, Me en fin, encanta. pero en estos días leí una frase de un profesor que da clases por TikTok, creo, o Instagram, no me acuerdo, profesor Andrés, muy famoso, y él dice, el que hables mal un idioma, o el que no hables tan bien un idioma, no quiere decir que no lo sepas, quiere decir que hablas dos. Claro. Que estás batallando para mejorar el otro. Entonces, eso de alguna forma nos pone en una posición Es privilegiada. un superpoder. Es un superpoder, así lo veo, así lo estoy comenzando a ver, y eso me da como ánimo, como que me levanta un poquito el autoestima cuando me toca hacer fluir mi inglés. Pero no, Nati, no vamos a esperar más porque definitivamente queremos escuchar no solo su experiencia, sino que ella nos comparta su visión de todo este tema. Sí, que nos ayude con papás como yo, que queremos ayudarles a nuestros hijos que no lo pierdan ese idioma, que se enamoren del español, que lo quieran leer, bueno, no sé si lo quieren leer, pero al menos que lo quieran hablar, porque ahorita yo estoy pasando por eso con mi hija más pequeña, que como que no le cuadra. Pero bueno, y obviamente, y para personas que de pronto llegaron después. Exacto, que llegamos después y que ciertamente hemos puesto todo nuestro esfuerzo, pero a veces no es tan fácil. Sí, pero me encanta y yo creo que hay también algo para como highlight, es que no podemos dejarnos vencer por no conocer el idioma. O sea, yo pienso que la fe y la lucha es lo último que se pierde. Definitivamente. Y entonces no, hay que seguir adelante. Te digo, o sea, en serio, yo todavía, o sea, después de 20 años, yo siempre escucho mucho lo que digo. A mi esposo le digo todo el tiempo, lo dije mal, ¿sonó bien? Y él como que sí, sonó bien. O cuando tengo presentaciones para dar, o sea, yo practico para que suene bien y todavía me dan muchos nervios. No, yo y creo que siempre me van a dar, no sé. Sí, yo también. Y siento que he evolucionado y estoy segura que sí lo he hecho porque ya he hecho 2 entrevistas de trabajo solo en inglés. Super. Y que quizás 4 años atrás para mí eso era impensable. Ya hago mis citas médicas sin pedir a alguien que hable español. Voy a mis citas sola. Ya pido mi comida en el drive-thru aunque mi hijo no me deja. Cuando ando con mi hijo no me deja. No lo dijiste claro, mamá. Me dice, no, antes de llegar, me dice, por favor, déjame pedirlo a mí. Y yo sí me entiendo, y siempre nos han dado lo que es. Nunca nos han dado un pedido incorrecto, sí me entiendo.
Pero bueno, eso es parte de vivir en Claro, España. porque el 62% de la población habla otro idioma. Ahí está. Y si nos entiende. La Por persona cierto, le dices eso a tu hijo. hablando de, en estos días en mi otro trabajo, el fin de semana, estaba hablando con una compañera de trabajo en español, le estaba explicando para hacer algo, y en eso viene una guest, americana por supuesto, y yo le hablé en español, y mira, son solo 5 piezas, pero puede pasar, y la chica me ve así como que, yo sí, 5 piezas nada más, me dice, yo solo entender un poquito, yo, ay, I'm so sorry, se le habló, es que I was speaking with my coworker, y me quedé con el switch del español pasado, sorry. Me dijo, no, está bien. Eso me dice, yo también estoy aprendiendo español. Dice, ¿viste? Qué linda. ¿Viste cómo se siente cuando no entendemos? Pero resultó cool la experiencia porque ella la sentí como que, ay, no entiendo. Más que porque pudo haber pasado que, ¿sabes? Que se ofendía porque me está hablando español, yo hablo inglés. No, ella más bien sentó como, yo entiendo, pero un poquito nada más. Tan de hecho, me dijo, estoy linda. aprendiendo. No, Qué y mi jefe en ese trabajo, llega, hay uno en particular aquí, amo por supuesto, y él llega, cada vez que me dice, hey Miss Josie, es de día, o sea, yo a las 6 de la mañana, me dice, hey Miss Josie, good night, y yo, ok, es morning, dice, ay, morning, sigo aprendiendo, pero el verlos esforzarse por querer comunicarse con nosotros en mi idioma, o sea, en mi idioma Tan materno, lindo. me hace sentir súper cool, y al revés, a veces me estoy yendo en la noche y me dice good morning, porque yo, ok, ¿dónde estás estudiando inglés? ¿Qué te están enseñando más? No, sigo aprendiendo. Mucho trabajo, es lo único que me dice. Pero me encanta que ellos, porque también quieren aprenderlo, ¿sabes? También quieren comunicarse. Claro. Entonces, No, muy es lindo. un mito aquello que dicen, o sea, que esas matrices de opiniones, que no, que mosca con el español, que no, que mosca con ¿sabes? Tratando de coartar un poco. Sí, ciertamente, obviamente hay espacios donde tenemos que... Pero en general, la mayoría quiere comunicarse. Total. Y muchos intentan hacerlo incluso en nuestro idioma, en español. Sí. Y lo aprenden. Sí, no, y ahorita es un movimiento grande, o sea, Sí. yo pienso que antes de pronto en algunos años, en los 70, los 80, pues no era tan común, y de hecho, o sea, la historia cuenta que muchas de las familias que emigraron, que llegaron aquí, no querían que sus hijos hablaran el idioma que ellos hablan, o sea, por ejemplo, hay mucha comunidad alemana que el alemán no pasó a sus hijos por eso, o incluso muchos latinos en este país que el español no pasó a ellos, porque en algún momento en la historia no era algo común. Ahora ya, o sea, es otro momento de la vida, otro momento del mundo, el cual, Correcto. como lo que hablamos, el 62% de las familias aquí hablan otro idioma que aparte de inglés, entonces creo que ya se usa más y qué rico que la profesora Laura nos Por va supuesto. a acompañar Sí, y va a venir señor. acá para que nos cuente un poquito más de eso y nos dé unos tips. ¿Qué pasó? Sí, me regaña, sí. pero ¿cómo es posible como Adrián? Listo. Y tenemos con nosotras nada más y nada menos que a la profe Laura Prado. ¡Aplauso! ¡Yeah! Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, profe? Encantadas, Bien, por sí, supuesto, claro. felices de tenerla con nosotros. Siempre, desde que comenzamos esta aventura, yo le decía a Nati, cuando hablemos del idioma, tenemos que invitar a la profe, no solo por lo experta en el tema, sino por la vibra y por lo graciosa que es para hablar Muchas gracias. cuando estamos en equipo. Así es. Así Muchas que, gracias. profe, bienvenida. Gracias. La profesora Laura Prado es oriunda de la Ciudad de México, tiene más de 20 años viviendo en Estados Unidos, y totalmente en Spanglish, por supuesto. Actualmente es supervisora del programa de inglés en Caridades Católicas, tiene más de 30 años como administradora y educadora, también trabajó como administradora en universidades como la Universidad de Maryland y Trinity University, es mamá de 2 mujeres exitosas, profe. Wow. Sí, exactamente. Ay, qué emoción saber que mis hijas están representadas como mujeres exitosas Claro y que han sí. vivido también en Spanglish. Qué belleza. No, qué lo que es lindo. que de verla ustedes sabemos que bueno, que sus hijas van por el mismo, fueron talladas con la misma madera. Sí, Lau, qué bendición que nos acompañes el día de hoy. Bueno, antes de que empecemos a hablar, cuéntanos un poquito más de ti, de tu vida en Spanglish, cómo llegaste aquí, un poquito más de eso. Siempre me ha interesado muchísimo el idioma. Desde que recuerdo, desde que tengo memoria, he aprendido a hablar inglés. Tengo historias que les cuento a los estudiantes en el programa de ISOL, de Caridades Católicas, que les digo, yo desde pequeñita siempre tuve el interés de aprender el idioma. Y una de las cosas que yo cuento es que estábamos justo a la hora de comer con mi papá, mi mamá, mis hermanos, y de repente se me ocurrió decirle a mi papá,
can I have a napkin, please? Mi papá se me queda viendo. Dice, ¿y esta niña? Tenía yo 7, 8 años. Y se me queda viendo. Me dice, ¿qué pasó? Le digo, can I have a napkin, please? Acabamos de aprender la frase en la escuela. Entonces se me hizo muy fácil repetirla dentro de la casa y todo el mundo se me quedó viendo como... En México. En México, obviamente. Y bueno, por lo menos mi papá le dio gusto el que estaba ofreciendo una frase que él comprendía. Entonces me dijo, oh, ok, napkin, y entonces ya me dio mi servilleta para que yo pudiera seguir con la clase. Entonces, esos son los recuerdos que yo tengo, de que siempre me llamó la atención, siempre quise aprender el idioma y siempre tuve la curiosidad de saberlo. Gracias a Dios tuve la oportunidad de un intercambio universitario, a nivel universitario, con las bases del inglés, y pude venir a Estados Unidos a estudiar en una universidad como base de intercambio, y después decidí que era muchísimo mejor si podía yo terminar mis estudios universitarios aquí. Entonces vine ya con un poco de experiencia porque hablé el idioma toda la vida, sobre todo por el apoyo de mi familia. Mi papá dijo que uno no era posible seguir adelante en esta vida sin saber otro idioma. Y el inglés era muy importante. Entonces a todos nos obligó a aprender el idioma. Entonces me vine a estudiar a Estados Unidos. Por cosas de la vida, circunstancias, terminé mi carrera aquí. Encontré que podía yo estudiar administración universitaria, administración educativa. Saqué mi maestría entonces en educación y administración universitaria. Trabajé muchísimos años siendo consejera en las universidades, ayudando a los estudiantes a salir adelante, escoger sus carreras. Administré los dormitorios durante muchos años, también dando consejos a los estudiantes, consejos de vida. Y terminé como directora de servicios académicos en Trinity University, donde dábamos ayuda a los estudiantes que necesitaban un poquito más de apoyo para salir adelante, los estudiantes que necesitaban lectura, un poquito más de matemáticas. Ahí fue cuando comencé a trabajar con estudiantes que venían de otros países que no tenían las mismas bases que los estudiantes aquí en este país, y cómo se puede ayudarlos para que salgan adelante y completen su educación universitaria. Qué lindo, wow. Y bueno, ¿tu plan en algún momento era de volver a México? En algún momento mi plan sí, era volver a México. Una de las cosas que un profesor habló conmigo y me dijo, tienes que tener consistencia en tu trayectoria profesional. Y va a ser muy difícil que tú regreses a México por un tiempo y después decidas que vas a volver a Estados Unidos o estar viajando entre un lugar y otro, porque necesitas consistencia profesional. Wow. Entonces él muy sabiamente me dijo, tienes que escoger qué es lo que quieres hacer. Gracias a Dios y por las circunstancias y el destino, me casé, mis hijas crecieron aquí. Conoció el amor. Mis hijas crecieron aquí y las crié en este país, y llevo, como dices tú, más de 20 años en este país, completamente sumergida en la cultura y al mismo tiempo completamente sumergida en mi propia cultura. ¡Qué belleza! Eso le iba a preguntar, porque usted siempre tuvo interés por aprender el inglés, pero cuando ya tuvo sus hijas, ¿tenía el mismo interés para que ellas aprendieran el español? ¿Cómo lo manejó? Una de las cosas que hablé con mi pareja en ese momento era que para mí era muy importante que mis futuros hijos aprendieran el idioma. Y él tuvo mucho interés también en aprender el idioma. Ah, perfecto. Entonces yo iba a preguntar eso. Me dio la oportunidad de tener esa conversación y decir, ok, entre los dos vamos a lograr esto. Cuando mis hijas nacieron, decidimos que les íbamos a enseñar el idioma, que tenían que aprender inglés. ¿Él aprendió español? Él aprendió español. Eventualmente aprendió español. Él aprendió español, sobre todo porque no quería que habláramos alrededor de él. No que habláramos de él,
pero de que habláramos alrededor de él. Claro. Y hace muchos años, les voy a decir, no teníamos todas las aplicaciones que existen en este momento. Es cierto. ¿Duolingo no estaba? No, la comunidad ahora tiene más posibilidades. Sí. En ese momento no había de que vamos a preguntarle a Google qué es lo que estás diciendo. No había un teléfono que nos dijera cómo se dice esto. Había que aprender de una manera muy tradicional. Sí. La manera en la que aprendió él inglés, español digo, la manera en la que él aprendió español fue por viendo películas de Disney. Y esto es una de las cosas que yo les digo a todos mis clientes. Encuentren una película que ya conozcan para que cuando escuchen el idioma tenga sentido lo que están diciendo. Porque las frases son muy conocidas. Conocidas, claro. Entonces uno puede aprender y practicar un poquito más. Eso es un gran tip. Sí. Y yo creo, cuando yo llegué aquí, profe, yo llegué a 17 años, yo me acuerdo que yo veía las películas que nos veíamos, que me veía que estaban dobladas a español, pero a mí lo que me costó trabajo fue conectar con la película, porque en esta ya no es la misma película. La persona no suena igual. Mickey no sonaba igual. No. Little Mermaid no sonaba igual. Entonces yo decía, ¿pero qué es esto? Esto tampoco. Pero sí es cierto, eso ayuda muchísimo. Y pasa con las series. Yo en Venezuela era fanática de Criminal Minds. Vi un capítulo aquí y decía, pero el detective no habla igual. Ese no suena. La misma emoción. No es la misma emoción. Pero eso es una gran idea. Sí. ¿Sabes lo que yo estoy haciendo en estos días? No sé si ustedes se acuerdan de Betty la Fea, la novela, claro. obviamente. Pues yo dije, estoy en un proceso, ahorita hablamos un poquito de enseñarle a los hijos, qué rico que le pudiste enseñar. Estoy en un proceso de enseñarle a mis hijos a que hablen más español y que suenen un poquito, sí, que se sientan más cómodos con el idioma. Entonces dije, los voy a poner a ver novelas, como cuando yo estaba pequeña, que yo veía novelas con mi abuela, pues ahora voy a poner a mis hijos, y qué mejor que Betty la Fea. Entonces, en estos días, literalmente puse a Betty la Fea y puse a mi hija enfrente del televisor para que viéramos Betty la Fea. Y no me vas a creer que le fascinó y se aguantó los 30 minutos viendo a Betty la Fea en español y estaba fascinada. Y entonces, sí funciona, o sea, algo así. Claro. Entonces, ahí ese fue mi consejo de esta semana. Perfecto. No. ¿Lo hice bien? Definitivamente es lo mismo. Claro, Okay, es lo mismo que le decimos que nosotros hacíamos. Mis hijas veían todas las películas, porque en ese tiempo, en el VHS que poníamos... Tal cual. Poníamos la película en español para que ellas vieran y entendieran y comprendieran el idioma más que nada. Pero les voy a decir algo que nos pasó simpaticísimo. Fuimos a ver Disney on Ice, Disney sobre hielo. Y todos los personajes, el Rey León y la Sirenita. Y llegamos muy emocionados a ver el show, el espectáculo, y no pudimos cantar ni una sola canción con todo el conjunto en el centro de espectáculos, porque no nos las sabíamos en inglés. Solo se las ponía en español. Nunca se las aprendieron en inglés. No nos sabíamos las palabras en inglés, entonces no podía todo el mundo cantando alrededor de nosotros. Ay, y nosotros qué triste. No sabíamos qué estaba pasando. Pero sí, todas me dio muchísimo gusto el poder compartir la experiencia con mis hijas, de que en ese momento estábamos teniendo una experiencia bilingüe, rodeadas de gente que no se sabía nosotros no sabíamos todas las palabras en español, pero no las podíamos cantar en inglés. Con todo el espectáculo. Ay, qué linda historia, muy cómica. Pero eso muestra, o sea, también, entonces, ellas aprendieron a hablar español primero. Exactamente. Y también porque, gracias a Dios, también cosas del destino y cosas que, como ustedes dicen, Dios nos va guiando y nos va diciendo por aquí. Nuestro pediatra nos dijo, si estas niñas van a aprender otro idioma, el idioma principal de la casa, que sea el idioma que ustedes quieran que aprendan primero. Entonces decidimos que iban a aprender español. El pediatra nos dijo, el inglés lo van a aprender automáticamente. Así es. El inglés lo van a aprender automáticamente y les va a costar más trabajo regresar
al español si no mantienen esa constancia dentro de casa. Entonces a nosotros nos funcionó bastante bien que todo lo que se hacía dentro de la casa era español. Y ya después fuera de casa automáticamente aprendieron. Y eso es súper cierto. O sea, yo también pasé por ahí con mis hijos el primer idioma, o sea, ellos aprendieron a hablar español primero. Y de hecho, me acuerdo tanto que cuando mi hijo fue al jardín por primera vez, yo estaba súper preocupada porque yo dije, Dios mío, este niño, ¿cómo se va a comunicar? Porque él no sabía hablar inglés, porque todo lo hice en español. Y efectivamente, y para los niños lo aprenden súper rápido. Gracias a Dios también la profesora en esa época de él era una mujer de Brasil. Entonces me dijo, no te preocupes que yo hablo portuñol. Entonces ella le entendía a Benjamín lo que él quería decir y en semanas, ¡pum!, el switch y él ya comenzó con el inglés. Pero entonces lo que estoy pasando ahora es que, claro, los dos aprendieron a hablar español primero, pero ahora el español no es la fortaleza de ellos. Pero es que en mi casa, nosotros, mi esposo y yo hablamos más en inglés. ¿Tú hablabas con tu esposo? En español. En español también. Pero él también, pero él aprendió español. Entonces, si era algo como fundamental no sé, como, no, digo, hacer una pelea, bueno, puede ser una pelea o algo especial, ¿también lo hacía en español? Porque cuando uno se molesta con alguien, ahí es donde sale la verdadera carne de uno, ¿no? Un turista que conocí me dijo una vez, yo sabía que dominaba el otro idioma cuando me pude pelear en ese otro idioma. Es cierto. Entonces, era... Yo me puedo pelear en inglés, o sea que exactamente, ya lo dominas. Sí. Si te puedes pelear en inglés. Soy buenísima también. Afortunadamente puedo seguir peleando en español. Claro, puedes seguir peleándote en español. Y así nadie se va a enterar. Pero fíjense que eso lo dice, justo lo que están diciendo, me acabo de acordar, no sé si han visto muchos actores de Hollywood que están casados con chicas hispanas, con mujeres hispanas, cuando les preguntan por el tema del español, todos coinciden. No hablo español todavía, pero necesito hacerlo porque ella cuando me pelea en español y no tengo cómo responderle. Pero antes mejor. Es más sabroso en español. Claro, no, pero en esas relaciones de ser súper chévere que el esposo no entiende. Dije, menos mal no entiendo lo que me dijo esta mujer en español. Todo lo que me dijo hasta misa. Tal cual. Exactamente. Sí. Pero sí, nosotros, esa fue la prioridad, que las niñas aprendieran español. Tengo la ventaja de que mis padres y mi familia sigue viviendo en México y manejando las finanzas hogareñas. Una de las cosas que reconocí es que en el verano era imposible tener 2 adultos que trabajan tiempo completo y tratar de cuidar a 2 pequeños que todavía están en la escuela, porque las posibilidades de que esos pequeños tengan un campamento de esto, un campamento del otro, o que vayan a que los cuiden aquí o que los cuiden allá, es completamente difícil económicamente. Sí, mis padres me dieron la oportunidad de decir, si quieres que vengan para acá, tráelas. Entonces me salía muchísimo más barato volar a México con mis hijas, entregárselas a mis papás, estarme un par de días visitando. Claro. Regresar a Estados Unidos, trabajar, tener mi trabajo de todo el verano, de todo lo que tenía yo que hacer, y al final del verano regresar por ellas. Durante años mis hijas nunca supieron de dónde salían los materiales escolares, porque yo solita me encargaba de ir por ellos. Cuando ellas llegaban, ya estaba todo listo. No tenían para escoger de... Era como el hada madrina. Sí, el hada madrina, exactamente. El morralito listo ya. Sí, ya. Ahí porque están, aquí es una aventura ir a comprar los útiles escolares y buscarlos y armar esto, claro. ¿sabes? Todo es parte de la dinámica para empezar las clases. No, pero eso es aquí y en todas partes. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeña en Colombia, me encantaba ir a buscar. En Colombia en esa época había un supermercado que se llamaba La 14, de donde yo soy, ya no existe. Y me encantaba ir allá a la 14 porque tenían como el display de todas las maletas y los cuadernos con las cartucheras. Sí, eso es súper chévere. Sí, es súper pero chévere. bueno, no, sí, eso es muy cierto. Y justamente el episodio pasado hablamos de eso, de ese tema. Del Claro. desafío Entonces, las del mandabas verano. a Sí, México. entonces mis hijas se iban a México más de
10 años pasaron todos los veranos yéndose a México, aprendiendo la cultura, aprendiendo las comidas, aprendiendo el idioma. Me costó trabajo con la más pequeña porque decía, yo no quiero aprender tanto español, y sin embargo es a la que más le dio facilidad de aprender el idioma. Y a las dos les inculqué que tenían que no nada más hablarlo, pero también comprender la gramática del idioma. Escogieron entonces, bueno, se les obligó a escoger. Les escogí que tomaran los cursos de español en la preparatoria, lo que le llaman aquí el high school, y también las dos decidieron tomar su otro curso de estudios en la universidad, lo que le llaman aquí el minor. Las dos entonces escogieron el minor en español. Entonces no nada más es hablarlo, pero también entenderlo, escribirlo de manera propia. Correcto. Que era algo muy, muy, muy importante para nosotros. Pero esa fue mi experiencia en mi familia. Mi núcleo familiar pudo tomar esas opciones. Contactos con otras personas me han dado la oportunidad de compartir esta información, y ellos entonces han optado por hacer lo mismo con sus familias. Tengo a una familia que es costarricense y decidieron hacer lo mismo. Las hijas a Costa Rica y de la profe ha mencionado algo que me parece súper clave, y esto me lleva a la primera pregunta que le quiero hacer. Primero, lo hicieron con conciencia. O sea, ellos estaban conscientes de que la profe estaba consciente de que las niñas tenían que aprender español. Sí. Y se idearon su dinámica o su estrategia para que lo lograran, y lo lograron. Sí. Y eso me lleva a la primera pregunta, profe. Desde su experiencia en la enseñanza a nivel comunitario, ¿por qué para muchas personas se hace tan difícil lidiar con el inglés? ¿En cuanto a las familias o en cuanto a la persona individualmente? A la persona individualmente. Porque pasan años y aún no lo hablan, ni lo entienden. O pueden decir, no, yo entiendo un poquito, pero cuando usted profundiza en la conversación, resulta que tienen 20, 15, 25 años. Hay muchos factores que influyen. Una de las cosas que he aprendido es que, sobre todo en estos últimos años, 20. Ayer. No, lo que pasa es que la comunidad que habla nuestro idioma ha crecido mucho. Y no nada más hablo de los que hablamos español. La comunidad vietnamita ha crecido. La comunidad coreana ha crecido mucho. Sí. La comunidad congolesa ha crecido mucho. Y esas comunidades se han autoencontrado y han logrado formar unas comunidades un poco cerradas, porque pueden seguir hablando su mismo idioma sin necesidad de comunicarse con el mundo exterior. Es cuando llegan a comunicarse con el mundo exterior que se dan cuenta que necesitan aprender el idioma. Y dicen, si quiero hacer esto, necesito saber un poquito más. Y les cuesta trabajo porque han estado tanto tiempo en el mismo círculo de conocimiento de las personas con las que hablan, que se les hace muy fácil decir, necesito ir a un mecánico. Conozco a alguien de mi país. Claro. Necesito mi alguien paisano. Mi paisano. Sí, voy con la persona de mi país para que hable el idioma. Hace 30 años o más no era tan fácil. No había tantas comunidades. Cuando yo fui a la universidad, yo era la única persona que hablaba español en todo mi edificio. ¿En serio? Entonces, sí, en todo mi edificio. Entonces no había oportunidad de que yo me comunicara con nadie más. O hablaba inglés o hablaba inglés. No me quedaba otro remedio. Eso ha cambiado un poquito. Ahora ya las universidades tienen dormitorios exclusivos para el grupo latino, dormitorios exclusivos para el grupo francés, dormitorios exclusivos para todos estos diferentes grupos, y entonces no hay necesidad de tener esa comunicación tan fluida en nuestro propio idioma. Se tiene que hablar en inglés. Qué interesante eso también, porque me parece un gran logro, súper chévere, que las universidades, que las comunidades sepan y quieran como
abrazar a otros idiomas, muy lindo me parece, pero también creo que obviamente eso crea un poquito también de división y no permite que la otra persona aprenda el idioma bien. Claro. Porque lo que habíamos hablado, o sea, yo creo que cuando estás incómodo, cuando eres forzado, pues tienes que aprender. Donde no hay nadie más como con igualarte, te toca hablar el idioma, que es maravilloso, porque entonces ya tú no necesitas de nadie que te acompañe al banco, o que te ayude a llenar una ficha o algo, sino que tú mismo lo puedes hacer. Sí, de alguna forma es un logro, ¿verdad? Es una apertura, Sí, una globalización, porque estamos viviendo una era globalizada, pero también profundiza el sectarismo, porque entonces, ¿sabes? Entonces se sectorizan por comunidad y al final produce esto, personas, y hablando ya de nuestra comunidad latina, que se dedica a integrarse con gente de nuestra propia comunidad. Eso y nos cuando pasa tienen mucho. la necesidad de hablar inglés, entonces resulta que les pasaron los años y como nunca tuvieron la necesidad, Exacto. no lo hicieron, pasaron los años y ahorita todavía se sienten, porque yo converso a diario con muchos, como el día uno que llegaron, por el hecho de no dominar el idioma todavía. Sí, pero yo creo que eso también hace parte como también de la autoestima. De la conciencia, por eso pensaba cuando la profe habla, lo hicieron con toda la conciencia del mundo, que las niñas aprendieran español. Claro. ¿Por qué no podemos nosotros tener la conciencia de la necesidad de aprender el inglés? Y exactamente, y hay muchos factores que contribuyen. Hay mucha gente que tiene muchísimo miedo. ¿Y si me equivoco? ¿Qué va a pasar? ¿Y si me juzgan porque no sé el idioma? ¿Y si yo digo algo y se burlan de mí? Yo escucho mucho eso. Sí, se burlan mucho. Yo misma lo he pensado. Hay mucho temor en poder comunicarse. Sin embargo, eso, lo que ustedes estaban diciendo al principio, de la cantidad de personas que somos bilingües en el mundo es tan grande que el tener miedo de hablar el otro idioma solamente indica que uno sabe hablar otro idioma, o por lo menos tiene la intención de hablar ese otro idioma, y en muchos ambientes le gana a otra persona que solamente sabe uno. Sí, wow. Que solamente sabe uno. No, entonces tenemos es bien que importante. ser, sí, tenemos que ser súper loud and proud. Sí, que somos definitivamente. bilingües. Claro. Eso Porque es una además, gran ventaja. me hizo acordar que en el otro trabajo, cuando hay un guest que necesita algo y solo habla español, ¿a quién llaman? A nosotros. Claro. Exactamente. Y eso les voy a decir, tú estás hablando acerca de tu hija. Una de las cosas que ayudó muchísimo a mis hijas es que las llevaba yo a diferentes lugares, al supermercado, aquí y allá, y de repente oían que alguien hablaba español. Y yo les decía, ¿les ayudas tú o les ayudo yo? Qué cool. Y muchas veces ellas decían, no, que yo puedo ayudar, yo puedo ayudar. Qué cool. Sí. Qué lindo que dijiste. me Pues les voy a encanta. contar una historia que pasó este año escolar con mi hija, la que según yo, y mira, como somos de malas también como mamás. Ay, pobrecita. Cuando escuché esto, cuando tenga 20 años. Ella, muy linda, ella llegó un día a la casa me dijo, mami, ¿a que no adivinas qué? Tengo a really important job. Un trabajo súper importante en el colegio. Y yo, sí, ¿qué pasó? Yo soy la traductora. Y yo, ¿la traductora? ¿De quién? Hay un niño que llegó nuevo a la clase, él es de Chile y él no habla inglés, entonces la profesora cool. no habla español, entonces preguntó, ¿hay alguien aquí en la clase que quiera ser como el partner para que le ayude a Pepito? Entonces mi hija de una, Ay, qué yo, bella. y yo, Dios, en mi cabeza yo, Dios mío, pero esta niña ni habla bien español, ¿cómo le va a traducir al pobre? Pues mira, ella sí, entonces ella se convirtió en la traductora de este niño, entonces ella era la que le decía, yo le decía, bueno, ¿y tú qué le dices? Le pregunto, ¿tienes colores? Y yo, ¿y qué colores pedías? Naranja, rojo. Qué linda. Pero claro. ella en su full papel de traductora. Y bueno, ahorita, ay, Se qué lo pecado. creyó, ¿sabe? Ella cree que habla español. No, me hice acordar, Adrián él llegó en 6º grado, pero en un año pasó de ISOL 1 a ISOL 4. Me acuerdo que le dieron un premio y nos felicitaron. Y ya en el 2º año se convirtió en el edecán de los nuevos.
Y yo también Sí, le decía, ¿ve? "Ay, ya tú entiendes". Y yo, sí, mami, yo entiendo. Sí. Puedo ayudarlo. O sea, él le decante todos los nuevos y lo hizo hasta grado 12. Qué belleza. ¿Ves que sí? Cuando las cosas se hacen con conciencia. A veces uno cree que no, Que pero no. sí. Sí, Sí, pero lo estamos como tú haciendo. dices, cuando lo hacen con conciencia. Y voy a decir un par de cosas acerca de lo que tú dijiste. Número uno, les voy a pedir a las personas que nos están oyendo, que nos están escuchando en Spanglish, por favor, trabajen lo más posible para que sus hijos no sean sus traductores. Ay, Porque no es la responsabilidad de los niños el Sí. ser el traductor de los padres. Lo he visto muchísimo. Hay temas que los niños no deberían Así de es. estar Sí. conscientes de lo que está pasando. Hay situaciones financieras que los niños no deberían de saber todavía, a pesar de que los estamos educando. y De queremos- salud, profe, temas de salud. Temas de salud. Es muy importante que los padres de familia les pido, por favor, que aprendan el idioma, sobre todo para que sus hijos puedan ser hijos, puedan Claro. tener Sí. su niñez. Y usted sabe que a nivel de sociología y de psicología eso lo estudian, Sí. la responsabilidad que los niños que crecen con padres que no dominan el idioma, responsabilidades que tienen que acarrear justamente como traducir citas médicas, situaciones financieras que al final causan un estrés tan grande en el Sí. niño que impacta toda la vida. Claro. Así es. Sí, totalmente cierto. Profe, ¿por qué cree usted entonces porque definitivamente habrá padres que no se esfuerzan, pero estamos seguras que sí hay padres como Natalia, por ejemplo, que tratan de hacer lo posible para heredar el idioma? ¿Por qué cree usted que a veces no resulta tan fácil como? Entonces, nace lo que la cultura moderna llama los niños no sabo, ¿verdad? Que tratan, pero al final no hablan, no terminan de hablarlo. Y fíjate que ya los categorizan o los etiquetan como los no sabos. Y yo supe de la cultura porque una vez me dijo, ¿con quién estaba hablando? No, llegó una niña nueva. No, me tocó con no sé quién. No, pero es una no sabo. Y yo, ¿qué es eso? Usted me explicó. Y yo, ay, no. ¿Por qué? Pero no es nuevo. Es algo que ha pasado durante muchísimo tiempo y sobre todo en los centros urbanos más grandes. Okay. Si ustedes le preguntan a nuestros colegas puertorriqueños que crecieron en Nueva York, ellos tienen el idioma neoyorquino, hablan el inglés neoyorquino y hablan un español que más o menos es de la isla, pero que tiene muchas cosas, muchos elementos de habla inglés. Okay. Entonces, esa cultura siempre ha estado ahí. Y los puertorriqueños que viven en Nueva York, con mucho orgullo, dicen que hablan los dos idiomas. Sin embargo, es un idioma que ha sido transformado por la cultura de haber vivido en Nueva York. Y mucha gente va a decir, ¿no? Yo conozco puertorriqueños que no hablan español. Sí lo hablan, lo que pasa es que el español que hablan es un idioma que se ha transformado, que se ha cambiado. En los últimos años, muchos padres hemos hecho el esfuerzo de que nuestros hijos aprendan a hablar el idioma y no tener la vergüenza de que hablan otro idioma. Eso es algo que les pasa muchísimo a los niños, el decir, no, es que tú no hablas inglés. Y también depende tú no hablas inglés. Las escuelas durante mucho tiempo los separaban. Sí. Si tú no hablas el idioma, entonces tienes que estar en este otro nivel. Okay. Una de las cosas que acabas de decir es que tu hijo estuvo en español inglés 1 y pasó al español 4. Hay mucho estigma y mucha vergüenza que la gente tiene de que sus hijos no hablen el idioma. En vez de cambiarlo y decir, somos bilingües. Exacto. Sí. Somos bilingües. Y a ese punto, la otra cosa que yo quería decir es bien importante que se aprenda a hablar el idioma bien. No nada más el español, pero el inglés. Yo siempre pongo de ejemplo a mi querida amiga Sofía Vergara. Compatriota de Nati. Obviamente. Exactamente. Amiga querida. Bueno. Somos de la familia. Sí, pero cuando está con Salma Hayek, también las dos se ponen muy bien. Sí, oye, sí, ¿no? Qué buena combinación. Sí. Y mi amigo Guillermo del Toro. Sí, también. Oye, sí, no hay muy no feo, ¿no? Sí, toda la gente con la que yo... Se codea. Sí, exactamente. La gente con la Sus que yo me llevo panas, muy sí. bien. Mis panas, como dicen. Lo que yo le digo a la gente acerca de ese
grupo de personas que tienen un acento muy fuerte cuando hablan el idioma inglés. Ujú. Y uno sabe que no nacieron hablando el idioma. Ujú. Sin embargo, su estructura gramatical y su forma de comunicarse es tan propia que no importa que tengan el acento, porque pueden construir frases y oraciones de tal manera que el acento es lo último que se escucha. Lo que yo entonces le digo a mis estudiantes y lo que yo le digo a la gente que está aprendiendo el idioma, buscan la mejor manera de poder comunicarse elocualmente y decir las frases, aunque sean lo más simples, pero decirlas con orgullo y decirlas de tal manera que uno sienta que tiene dominio del idioma en ese momento, y después el acento es secundario. Me encanta eso, Laura, y es súper cierto. Sí, yo creo que el acento, cuando tú estás escuchando a alguien que habla inglés o habla español, cualquiera de las dos, y te atropellan el idioma, o sea, que dicen el verbo incorrectamente, el tiempo incorrecto, uno de una te enfocas en eso y no en el sonido. Sí. Y eso es muy cierto. Por ejemplo, sí, yo siempre pienso, Shakira, ella tiene, cuando ella habla en inglés, ella tiene acento, pero esta mujer tiene una capacidad de hablar tan elocuentemente con las palabras, y es cierto, o sea, la estructura de su oración tampoco es que sea simple, es compleja también, pero lo hace súper bien. Que lo último que uno pone atención es el acento. Exacto. Entonces, eso es una de las cosas que yo le digo a la gente. Aprendan el idioma de tal manera de que puedan decir, ok, si yo voy a construir en mi mente una oración y voy a decir esto, aunque suene que yo vengo de un país completamente diferente, la persona va a entender porque mi estructura está siendo formal. Y es lo mismo en español. Es lo mismo en español. Yo le digo a mis estudiantes, le digo a la gente que escucha, tuve muchos profesores en la universidad de muchas partes del mundo y no todos hablan inglés. Tenía yo un profesor griego, tenía un profesor del Congo, de todas partes. Sin embargo, su estructura era bastante elocuente y entonces se entendía lo que decía. Para eso, entonces, ¿cuál es el ejemplo? O sea, porque me pongo a pensar, hay muchas personas que seguramente quieren aprender a hablar inglés o quieren aprender a hablar español y de pronto ya están avanzados en edad o ya llevan muchos años aquí. ¿Cuál es la mejor opción? O sea, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se mejora esa estructura? Bueno, una de las cosas que pueden hacer es, para empezar, no tener miedo. Y para continuar, es paso a paso. Se va aprendiendo las frases que uno necesita. ¿Cómo es que se dicen? No nada más estar escuchando lo que se dice en el radio o lo que se dice en la televisión, pero ser consciente de lo que se está aprendiendo para decirlo propiamente. En el último año y tanto he estado yo aprendiendo francés, y una de las cosas que he notado es la importancia de tener el concepto básico de la gramática. A pesar de que estoy aprendiendo muchísimo vocabulario, estoy aprendiendo mucha pronunciación, estoy aprendiendo todo eso, el tener la gramática, la estructura gramatical es lo que me ha ayudado para poder comprender y decir, ok, no puedo decir la frase de esa manera porque entonces la persona que me está escuchando no va a entender. Uno entonces, como persona que está aprendiendo el otro idioma, sí es importante, no nada más decir, sí, yo lo escucho, yo lo entiendo. No, hay que saber por qué. Me encanta porque hay una matriz de opinión con muchos profesores de cuarta que dicen, no se enfoquen en la gramática, apréndanse frases. Y yo como dice, pero es que eso no tiene sentido porque no puedes hablar por hablar. Todo lo que digas debe tener un sentido y para eso necesitas comprender la gramática. Claro. La gramática, señores, sí es importante. Sí, es fundamental. Absolutamente fundamental. Tengo muchísimos estudiantes que han venido, gente mayor, gente que ha llegado a nuestras puertas a decir, es que yo no sé nada, es que yo no entiendo nada. Y es cuestión de
tomar ese primer paso es muy importante para nuestra comunidad. Tomar el primer paso de decir, ok, voy a aprender el idioma del país en el que estoy viviendo en este momento, porque quiero poder comunicarme. Pero también no nada más es el poder comunicarse con los doctores o con los maestros, es también tener la oportunidad de salir adelante a otro nivel. Esa es mi próxima pregunta. Profe, por favor, ¿cómo cambia la vida a la persona que aprende el idioma? ¿Cómo cambia la vida de un inmigrante cuando finalmente domina el idioma del país donde decidió estar? En muchísimas maneras. Lo que yo he visto es la gente que pasa de ser empleado a ser jefe. Me encanta. La persona que decide que va a llenar el formulario para poder tener su propio negocio. Y no nada más van a contratar al vecino, al amigo, al primo, pero van a poder contratar personas que les van a ayudar en otros niveles. Claro. Pueden contratar entonces a un contador que a lo mejor no es la persona que ellos conocían en su país, porque el amigo ya no tiene la capacidad, porque el amigo también habla más inglés y ya tiene más negocio. Y también quiere crecer, quiere ir a otro nivel, claro. Exactamente. Entonces, yo he visto gente que ha recibido promociones de trabajo y que están muy emocionados de poder decir, sí, yo ahora puedo supervisar. Y no nada más superviso a los latinos, superviso a otras personas que hablan otros idiomas y nos comunicamos en inglés. Qué cool. Entonces, eso es lo que yo he visto. Hay mucha gente que dice, no, yo estoy muy contenta en el nivel en el que estoy, pero entiendo exactamente lo que me dice mi jefe. Entiendo exactamente lo que me están pidiendo. Puedo ir a recursos humanos si necesito ir a recursos humanos. Entonces, la gente definitivamente cambia la perspectiva de donde uno puede estar. Totalmente. Es ¿a dónde voy a ir de compras? Voy a ir a comprar un auto en la tienda de la esquina donde me voy a conocer a todos los latinos, todas las personas, o puedo ir a cualquier otro lugar a comprar un auto y a lo mejor me van a dar un mejor precio. Absolutamente. Claro. ¿No? O a lo mejor porque tengo que poder negociar. Exacto, va a poder negociar. Exactamente. No tengo que comprar el auto en Maryland, lo puedo ir a comprar en Virginia, pero entonces allá voy a saber qué es lo que estoy haciendo, con quién estoy hablando. Claro. Y esas son frases que uno puede ir descubriendo mientras va avanzando. También, cuando la gente, a lo mejor no todos queremos llegar a ser ciudadanos en este país, cambiar nuestro estatus para llegar a ser ciudadanos. Sin embargo, estamos aquí y tenemos una responsabilidad de participar en nuestra comunidad. Sí. De participar en la comunidad en la que estamos. Y si la comunidad en la que estamos es para llevar a nuestros hijos a que aprendan a jugar tenis, o que van a jugar básquetbol, o que van a correr, o que van a aprender otros deportes, que no es lo que nosotros estamos acostumbrados, es bien importante que ellos tengan también esas bases y nosotros poder decir, sí, te voy a inscribir en tal y cual clase, aquí estoy leyendo que es de tal hora a tal hora, y tener esa conciencia como padre de familia. Total. Pregunta siguiente, porque estamos hablando otra vez de los niños. Entonces, en la parte del idioma, ¿qué hacemos cuando ya el niño rechaza el querer aprender español en este momento, o rechazan querer aprender inglés? ¿Qué podemos hacer ahí? Insistir. O sea, no importa, usted hágale. Seguir insistiendo. Sí, seguir insistiendo con la misma paciencia con la que uno les enseñaría cualquier otra cosa. No dejarlos caer. La consistencia. La consistencia. La perseverancia es muy, muy, muy importante. Vamos a seguir leyendo en el idioma. Vamos a seguir escuchando el radio en español. Vamos a seguir viendo Betty la Fea. Pero, voy a quedarme firme con Betty la Fea. Sí. No, porque, ¿sabes? Sí, o sea, en algún momento, cuando estaban pequeños, obviamente, veíamos y listo, si van a ver televisión, entonces es en español. Bien, porque no sabían cómo cambiarle el canal, ya saben, porque ya, o sea, estos niños, Dios mío, o sea, me toca a mí, por favor, me arreglas el celular. Te voy a decir, mi hija viajó con mis papás y
yo no las dejaba que vieran el programa de Los Simpsons, porque no se me hacía que era apropiado para que ellas vieran ese tipo de algunas cosas son un poco heavy. Hay cosas Sí. que no me gustan. Entonces regresa mi hija de viaje con mis papás y me hace el comentario, vi la película de Los Simpsons. Digo, ¿y tu abuela te dio permiso de ver la película de Los Simpsons? Dice, sí, porque era en español. Y me dijo que si la veía en español me dejaba que la viera. Entonces, así fue como la convencimos de que estaba bien, de que viera esa película. Eso me hace acordar lo que la profe dice. ¿Te acuerdas cuando hablamos del tema del concepto de éxito? Que cada quien tiene su propio concepto de éxito. Pero definitivamente manejar el idioma, que además te va a llevar a otro nivel profesional, incluso en lo personal, porque sabes lo rico que se siente poder entender. Me recuerdo con los Simpsons, a mí no me gustaba que Adrián viera el de los gorditos estos, que también es medio dantesco. Bueno, no es dantesco, como groserito. Pero el problema fue que él comenzó a entender más rápido que yo. Eso me obligó a aprender, a insistir en mi aprendizaje del inglés, porque yo necesitaba saber qué estaba escuchando. Claro. Exactamente. Entonces, eso yo siempre le digo a mis clientes, hasta que usted también le dice a sus clientes, profe, y con las personas que nos visitan a diario en la agencia con el tema del inglés. Además de que nos permite subir a otros niveles, además que nos permite avanzar en la vida que vinimos a buscar, que se supone que es para mejorar la vida porque que teníamos anteriormente, a florecer. A florecer, sí. Nos permite tener una comunicación directa con nuestros hijos. O sea, ¿cómo usted va a corregir a un adolescente? Porque mientras están como tus nenes, ok, puedes controlar. Pero ya cuando están como el mío, que definitivamente Adrián habla más inglés que yo, pero no me puede engañar porque ya estoy aprendiendo. Entonces ya no me va a poder decir cualquier cosa. Y yo le digo mucho a mis clientes, cuando era navegadora, usted tiene que aprender, porque usted no puede dejar que su hijo le diga lo que sea, y usted le diga así, porque usted no entiende. Entonces está obligado, y yo creo que eso está vinculado al éxito, aunque las personas no lo logren identificar. Pero en el momento que usted sabe lo que su hijo de 18 años está diciendo, ¿verdad? En el idioma del país receptor, usted lo logró como mamá. Y tenemos que quitarnos la idea de que el bilingüismo no es la norma. Tenemos que quitarnos la idea de que el bilingüismo no es lo que pasa en el resto del mundo. Exacto. Tengo una prima que vive en Luxemburgo y sus hijos hablan español, sus hijos hablan holandés y sus hijos hablan luxemburgués. Y están aprendiendo inglés. Los niños tienen 4 años. Y contestan perfectamente en cualquiera de los idiomas. Es una ¿Pero belleza. por qué? Cool. Porque es algo que han insistido y ahí es la norma. South Park. Todo La mundo... comiquita es South Park. Sí. Que también es... South Park, sí. Todo mundo habla más de un idioma. Todo el mundo habla más de un idioma. Es que en Europa todo el mundo habla más de un idioma, o sea, mucha gente. Pero no nada más en Europa. Yo regresé de México en unas vacaciones con mi hermana. Todo el personal del área turística hablaba inglés. Sí, es cierto. Y hablaban inglés y hablaban español. Y se podían comunicar con los turistas franceses, con los turistas alemanes, con los turistas japoneses. ¿Por qué estamos teniendo éxito ahorita en el Mundial de Fútbol? Porque en México se habla más de un idioma. Total. Las personas que se están comunicando con las personas que tienen los partidos aquí en Estados Unidos hablan más de un idioma. En Canadá se habla más de un idioma. Las estadísticas que tú presentaste, más del 62% del mundo habla otro idioma. Sí. No, y eso es una ventaja también, o sea, la manera como el cerebro también funciona es una... Científicamente, cuando tú hablas más de un idioma, tu cerebro también funciona de una manera diferente y la habilidad que tú tienes para desarrollar después de eso es increíble. Yo me acuerdo con los niños, por ejemplo, es muy lindo cuando tú ves a niños pequeños que yo les decía, hijos, por favor, dile al papá que ya está la comida servida. Y me tratan, Daddy, dinner served. O sea, boom. Como que pasan el switch. Una belleza. Pasan de una cosa a la otra. Sí. Y bueno, y espero, y me imagino que a muchas mamás y a muchos papás que nos están escuchando les pasa lo mismo. O sea, creo que hay un momento en que aprenden súper bien español, están full, y me imagino, espero que sea normal, que el ciclo siguiente es
que el español que yo les enseñé desde pequeños no se les olvide y que sigan ahí, pero ya veo que la tarea también es mía. Eso te iba a decir, Exactamente. es nuestra Exactamente. responsabilidad. La tarea también es de la Hacerles ver familia. que el español es oro en cualquier parte del mundo. Sí. Y que sí, que es un privilegio y es un súper valor agregado. Mi hermana vive en Israel y mis sobrinitos hablan hebreo, Ajá. español e inglés. Y mi sobrinita me dice, tía, tú tienes que ver, estas niñas me tienen loca que les cante todos los días despacito, porque quieren entender y que se las traduzca al hebreo, porque quieren entender que dice despacito. Entonces tú me ves aquí cantando todos los días en el liceo, despacito. Entonces, ¿sabes? Que tú dices más o menos, porque el español es oro, papá, mamá, no lo perdamos. Sí, Claro, no, y no uno lo está perdamos. cool, o sea, Exactamente. o sea, ser latino en todas partes, o sea, mira Bad Bunny. Sí, con- con su madre español. O sea, independientemente. No es el mejor ejemplo para mí, pero bueno. No, Pero- o sea, me refiero a eso, o sea, independientemente de lo que digan las canciones o lo que no, o sea, nada. El hecho que una persona latina venga y cante en el Super Bowl, donde sí, es eso sí. una plataforma súper que es en inglés, es una belleza. Tengo muchos niños, compañeritos de mis amigos, compañeritos y amigos de mis hijos, les han preguntado, tradúceme la Sí. canción, qué es lo que significa que quiero tirar más fotos de cuando tú, bueno, entonces mis Sí, hijos, sí. no, pues que like you want to take more pictures. Pero y no sé si recuerdan con Shakira cuando sacó la canción recién separada de Piqué, que la invitaron al show de Jimmy Fallon y todo el público, la Sí. mayoría era gente nativa y todos cantando en español la canción. Sí, no. Entonces, Estamos en otro momento de vida. sí, es otro momento y el español, señores, vale oro. El Así español vale oro, el inglés, y así como hablamos el inglés, hay que seguir hablándolo. Por supuesto. También le voy a decir a las personas que a lo mejor hablan otro idioma, porque tengo clientes que hablan quechua, Qué cool. tengo clientes Sí. que hablan lo que ellos dicen, mi lenguaje, y nos comunicamos en nuestro cool. idioma. Manténganlo, Sí. manténganlo, trátenlo como oro. Sí. En España ahora hay 5 idiomas nacionales porque han decidido que todo el mundo tiene que saber gallego, todo el mundo tiene Qué que cool. saber catalán, y si ellos Muy y si tienen esa capacidad que ayuda al cerebro a desarrollarse, entonces nosotros también podemos tener ese apoyo de hablar 2 idiomas Correcto. y hablarlos bien. Correcto. Le pido a la gente que pongan el esfuerzo de saber cuál es la frase, qué dijeron, cómo se dijo, la puedo repetir, porque les va a ayudar muchísimo en todo lo que van a hacer en este país para Sí. salir adelante. Así Así que hablar inglés. Hablar Sí, inglés y hablar español. A mantener, Sí, exacto, a los hablar dos. inglés y mantener el español. Sí, Porque así es. ambos son oro. Así Ambos es. Y son heredarlos, ¿verdad? Por favor, heredarlos Sí. a nuestros hijos, por favor. Sí. Importantísimo, sí. Importantísimo. Y que no tengan vergüenza, que no tener vergüenza, tener el orgullo de Sentirse decir, orgulloso, soy, es verdad. soy Soy bilingüe. Soy Sí. bilingüe y no nada más eso. Mi hija me dijo, ¿puedo estudiar latín? No, hasta que no manejes el español Bien. no vas a aprender otra cosa. Me encanta nuestra forma de maternar. Sí. Bueno, En este, no. Se les da Antes que- opciones. Sí, Yo les doy la opción, yo les digo. sí, Tal cual. exactamente. Sí, no, y de nuevo, mil gracias. Sí, profe, Laura. gracias, de Qué, verdad. qué belleza, qué gran ejemplo, qué gran ayuda para mí. O sea, espero que haya sido una ayuda para todo el mundo. O sea, No, para mí vamos todo el también. mundo. O sea, yo estoy en la Sí. parte de que tengo que seguir perdiendo el Sí. miedo. O sea, también Claro. para mí. Sí, no, para las dos, en diferentes momentos de vida en los que Sí. estamos, que eso es lo que se hace súper chévere. Y bueno, siempre en Spanglish, súper orgullosas del idioma que hablamos, orgullosas Sí. del idioma que estamos aprendiendo. Orgullosa de las líderes con las que nos, Sí. con las que nos codeamos. Gracias, Y gracias. Profe, gracias. De Mover verdad, a por clases con la regalarnos. profesora Laura. Sí, definitivamente. Profe, ¿tiene redes? El Centro Católico Hispánico, hispánico, ya no hablo bien español, el Centro Católico Hispano, desde luego Caridades Católicas, nosotros tenemos ahí las clases de inglés que se dan en el área, tenemos unas clases virtuales, si la gente no está localmente pueden acompañarnos en el área, es CatholicCharitiesDC.org, y ahí pueden buscar los cursos de inglés para Perfecto. ¡Qué visitarnos. maravilla! En los cursos de inglés, y les pido a la gente que visite en su área cuáles son las
redes locales en las que pueden participar. De mi parte, en Catholic Charities DC es donde estamos nosotros localizados. Si usted quiere ver clases con la maravillosa profe Laura, por favor, vaya corriendo ya a la página de Caridades Católicas para que vea cómo pueden inscribirse. Si no, nos escribe a través de Viviendo en Spanglish y con mucho gusto le explicamos. Sí. Claro que sí. Y que nos sigan a nosotros también. Por supuesto. Nati, las redes, ¿dónde Claro, estamos? aquí estamos, acá atrás, estamos, bueno, como ya saben, estamos, ven, ya se me olvidó hablar también español. Como ya saben, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Por favor, cuando nos sigan en YouTube, no solo es ver el video, pero seguirnos. Suscribirse, por favor. Y darle a la Superimportante. campanita para que sepa cuando ya publicamos el nuevo video. Sí, estamos en Spotify y obviamente en Apple Podcasts. Y en TikTok también. Estamos en todas las redes. Síguenos, gracias por supuesto a todos los nuevos suscriptores, a todas las personas que le han dado like o que han comentado. De verdad para nosotros es una alegría y bueno, nada, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. ¿Viviendo en Spanish? ¿Estamos bien? Los pelos. Es que Cada uno, episodio 5. no nos puso ni cuidado. Sí, nos vio. 1, 2 y 3. Otra vez. Cari, ¿por qué te trabaste? Yo estaba esperando. Pensando, porque me vino a la mente el bienvenido que no iba. No, viviendo. Okay.